para estar bien informado. La revista de la noche, con acceso a las diferentes noticias. NJ Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés. Sin límites. De 8 a 9 por este Canal 3, la más vista, la revista de NJ Productora. Cada día compartiendo con ustedes Nicolás Grullón, productor general de este programa. Recibo para conversar, dialogar un momento a nuestro amigo Juan Molina, un joven, de esos jóvenes que usted dice, ese muchachito promete. Y no es porque sea tan muchachito, tampoco, no se vaya a creer de más. Juan Molina pertenece al Partido de la Fuerza del Pueblo, al Partido Moradito, no, perdón, al Verdecito, que yo no sé si es verde y aspira a ponerse morado en algún momento o si se queda en el verde. Pero bien, él no viene a hablar de esas aspiraciones, venimos a hablar de diferentes temas. Juan, sí, bienvenido. Buenas noches a toda la televidencia que en este momento nos sintoniza. Tú prometes sintoniza. mucho, Juan, desde siempre te lo he dicho, ¿no? Gracias, Nicolás, primeramente por tu valoración y luego por tu invitación y siempre tener las puertas abiertas para yo poder venir a este programa. Ahora, yo lo que siento es que tú tienes rasgos, y no sé si es porque lo copia, porque a veces cuando tú tienes un líder, tú tiendes a querer hacer sus ademanes, sus gestos, su voz. Inclusive la tendencia es que los hijos imitamos a los padres, ¿no? Y yo no sé si tú imitas a tu líder, pero desde el inicio sientes que te pareces hasta hablando y con los gestos. Sí, muchas personas te lo dicen. Han externado eso. Inclusive van más aún allá, dicen que hasta parezco hijo de él. Bueno, yo no sé si hijo, pero hay que evitar problemas con doña Margot. Bueno, ya Margot no se mete en esa vaina, ¿verdad? Pero bien. Cuéntame, Juan, ¿en qué tú estás? Y vamos a hablar de diferentes temas. Tenemos que hablar del caso de Haití. Y yo sé que tú eres un joven abogado que maneja diversos temas y tenerte siempre es interesante escuchar diversos pensamientos y sobre todo pensamientos buenos. Cuéntame. Sí, el tema de Haití es una, vamos a decirlo así, una circunstancia, una coyuntura que ha sido el tema focal de los últimos 30 años de historia, o por más decirlo, por más de los últimos 50 años, desde la revolución, desde que tuvimos el gobierno de Joaquín Balaguer en los 12 años. El tema haitiano siempre ha sido el tema de la palestra, porque tenemos una historia de la cual la República Dominicana tuvo que independizarse de Haití. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día existen elementos, fragmentos, como es el área comercial, el área de la mano de obra, que con la industrialización que ha experimentado la República Dominicana, ya los dominicanos incursionan a trabajar en otros sectores de la manufactura, de la industria, y el sector de la agricultura y el sector de la construcción de parte de los dominicanos ha ido quedándole de lado. Entonces, precisamente por eso la mano de obra haitiana en los últimos 30 años ha ido ganando espacio. Anteriormente, 50 años atrás, la principal fuente de empleo en los campos era el trabajo de machete. Hoy en día usted va en los campos y ya muy mínima parte. Los pocos trabajadores de machete que usted encuentra son personas de 70 u 80 años de edad. Entonces, el día que esas personas falten, ya ineludiblemente vamos a tener que acudir todos los campesinos y todas las personas a la mano de obra haitiana. Pero ¿qué pasa? El problema es que gran parte de esa mano de obra haitiana es indocumentada. Entonces viene otro problema que se agrega y es la entrada en vigor de la, vamos a decirlo así, del cierre de la ley Job. O sea, la ley Job tenía cerca de 20 años en vigencia, entonces entró ahora en vigencia la culminación de ese contrato. Es decir, dejó de tener fecha ejecutoria dicho contrato. Entonces, el empresario Fernando Capellán tenía la empresa de Codevi que albergaba cerca de 20,000 empleados, tanto dominicanos como haitianos. Entonces, en la frontera se estimaba que habían cerca de 7,000 dominicanos que laboraban ahí y cerca de 9,000 haitianos. De manera que esos 9,000 o 20,000 empleados van a tener dificultades al encontrarse sin trabajo. Pero esperamos que las negociaciones internacionales pues logren un fruto para que siga operando la empresa de Codevi, que de manera indirecta impacta en más de 120,000 personas. ¿Entiendes tú que el gobierno de Luis Abinader ha manejado de manera positiva el tema haitiano ante la situación de las bandas que controlan Haití en la actualidad?
Sí, indiscutiblemente se ha hecho un pacto nación, porque el hecho de que los tres líderes, los cuatro principales líderes políticos de la República Dominicana, de sus respectivos partidos, por ejemplo, del PLD, el licenciado Danilo Medina Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, del PRM, Luis Abinader, Hipólito Mejía, han concertado todos un pacto nación con el tema haitiano. Pero yo siempre he comulgado con la teoría de muchos que dicen que la oposición tiene que ser cuidadosa con los que pacten ahí, porque si se suscriben como partes contratantes, entonces ya no van a poder objetar las decisiones que tome el gobierno. De manera que aunque sea un pacto nación, la oposición tiene que ser muy cuidadosa con respecto a lo que se concerte ahí para la búsqueda de la solución del tema haitiano. Sé que manejas mucho, aparte del tema nacional, el internacional. Quiero que viajemos y vamos a viajar a Venezuela. Y sobre todo del caso de Nicolás Maduro, pero antes voy a compartir un video donde este fin de semana Nicolás Maduro decía que se ha agredido a Venezuela por parte de este bombardeo que ha hecho Estados Unidos ante esta lancha que supuestamente tienen droga. Comparto esa información para que me digas entonces cómo tú ves el conflicto Estados Unidos-Venezuela y cómo pudiera afectar esto a la República Dominicana. ¿Ok? Vemos el video. Venezuela tiene derecho a la paz. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el viernes que Estados Unidos busca imponer un cambio de régimen. Ello luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara la destrucción con un misil de una nueva supuesta narcolancha que salió de Venezuela, dejando al menos 4 muertos. Trump indicó que la nueva embarcación destruida iba cargada con suficientes drogas para matar entre 25 y 50,000 personas y que tenía como destino Estados Unidos. Y el pueblo de Estados Unidos está muy consciente que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales de una patria. Estados Unidos movilizó buques y aviones de guerra al Caribe Sur para, según dijo, conducir operaciones contra el narcotráfico. En los ataques a embarcaciones han muerto al menos 21 personas. Trump acusa a Maduro de encabezar un cártel del narcotráfico y envió una carta a senadores en la que aseguró que su país estaba inmerso en un conflicto armado no declarado contra grupos narcotraficantes que tienen fuerza letal. La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra. Ello puede tener como objetivo justificar legalmente las operaciones en el Caribe. Y si es necesario, pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia. Colonialismo, nunca más. Neocolonialismo, nunca más. Despojo y supremacismo, nunca más. Caracas aseguró el jueves que varios cazas estadounidenses efectuaron una incursión ilegal en una zona aérea bajo su control y Maduro dijo que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes. Nicolás Maduro dice que ahora es tiempo de buscar la paz, pero ¿cuál es tu opinión al respecto, Juan Molina? Sí, indiscutiblemente es un tema que más que Venezuela es un tema geopolítico, vamos a decirlo por la influencia geopolítica que tienen los Estados Unidos en la región de América Latina. Pero el tema de Venezuela va más allá todavía de lo geopolítico. Históricamente, hace ya unos 50 años, en el 1967, se suscribió el Tratado de Tlatelolco para prohibir la entrada de armas nucleares al territorio latinoamericano. Se han estado rumorando ciertos tipos de avisoramientos de que Estados Unidos ha intentado llevar ciertos buques nucleares, aunque no tenemos la información oficial, pero lo que se circunda en los medios es un rumor. Pero yo soy de los que creo que el tema de Venezuela debe de ser resuelto por Venezuela. Una intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano podría generar
un derramamiento de sangre y no nos convendría a ninguno de nosotros. Yo entiendo que el tema de Venezuela debe de llevarse a cabo una solución por medio de un pacto nación, en el cual no se ha perjudicado los que están en el gobierno, pero tampoco los que están en la oposición, porque muchos dirán, ok, Maduro renuncia del poder, pero ¿qué ocurriría? Si va y los que llegan en el poder de la tendencia de la derecha, pues van a armar una persecución en contra de Nicolás Maduro, y eso es lo que no se quiere. Debe de buscarse una alternativa que no afecte a ninguna de las partes. Por eso es un tema que debe de resolver Venezuela. El injerencismo ha demostrado a lo largo de la historia, como en Afganistán, con el tema de los talibanes, y en el resto del mundo, que lo que ha perjudicado es a los más vulnerables, y esa es mi opinión sobre ese partido. ¿Y no es ahora contraproducente el hecho de que Nicolás Maduro quiera llamar a la paz, viendo que Estados Unidos ha enviado ciertos aviones y buques de guerra próximos a sus aguas internacionales, ¿no? Está en agua internacional todavía, pero próximo allá a lo que corresponde a territorio venezolano? Entonces, ¿no debió hacerlo antes? ¿No? Bueno, son movimientos tentativos, pero como vuelvo y les repito, Venezuela tiene sus aliados internacionales, como el caso de China y de Rusia, sí, que ambas naciones son socios de primera con Venezuela, y ambas grandes potencias tienen grandes inversiones en territorio venezolano, y ellos estarían dispuestos a entrar en conflicto. Entonces, tomando en consideración que América Latina siempre ha sido una región de paz, no nos convendría, porque hasta nosotros seríamos perjudicados por la gran cantidad de que, a pesar de la crisis que tiene Venezuela, hay muchos dominicanos que residen allá. Entonces, también hay muchos venezolanos que residen aquí. Pero sabiendo que nosotros no le estamos comprando petróleo a Venezuela, básicamente por los que residen allá y por las familias dominicanas, ¿no? Precisamente, pero también los arraigos históricos. De manera que entiendo que la guerra debería de ser la última salida, pero como vuelvo y te repito, el pacto nación entre venezolanos es el medio más eficaz para evitar un derramamiento de sangre en la nación de Venezuela. Último tema que quiero, ya viajamos por Haití, fuimos a Venezuela, pero vamos nuevamente a la República Dominicana. Escuché recientemente a usted hablar sobre las obras del gobierno de Luis Abinader. ¿Cuál es tu posición ante este tema? Sí, yo entiendo que el gobierno de Luis Abinader prometió muchas obras en la campaña, y hoy día ha llevado algunas. Por ejemplo, la designación de una Procuradora General Independiente, ya eso estaba consignada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, por medio de concursos de oposición hacia los procuradores fiscales. Es decir, esa ley orgánica que se creó en el gobierno del doctor Leonel Fernández le dio la categoría de un organismo extrapoder al Ministerio Público. De manera que es un discurso que, cuando uno se pone a analizarlo, que de quién es que preside el Consejo Nacional de la Magistratura, es el presidente y la primera y la segunda mayoría de ambas cámaras del Congreso, y el presidente del Tribunal Constitucional, quién es el que lo designa. Es decir, que de una manera a primera es, vamos a decirlo así, una fachada que el gobierno de Luis Abinader ha hecho y que se ha dado la pompa. Por ejemplo, aquí en la provincia de Espaillá se han intentado hacer varias obras, pero ha sido con mucha morosidad. Y por ejemplo, ahorita veía el caso de La Soledad, y yo he hablado con varios comunitarios de las juntas de vecinos, me han expresado que es algo que da vergüenza, que el actual ministro administrativo de la presidencia de ahí, de La Soledad, y se han hecho reclamos, se han hecho llamados, y ha sido muy indiferente. O sea, en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ustedes tampoco lo hicieron. Pero estamos en la fuerza ustedes estuvieron en el gobierno, Juan, y eso no lo hicieron. Esa obra no es nueva. A la primera protesta que yo fui con esa obra, que nosotros la hemos mantenido viva, porque le tenemos un spoil, no sé si tú lo has visto. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Que lo mantengo o no? El caso de La Soledad, que lo has mencionado. Pero el problema es que el gobierno que asfaltó la calle de La Soledad anteriormente, uno entraba y La Soledad, eso era un lugar baldío. Fue los gobiernos pasados. Sí, pero lo que yo digo que eso el PLD tampoco lo hizo. Pero la calle ha experimentado un mayor deterioramiento en el actual gobierno, y se han hecho los llamados ante las autoridades correspondientes. Por ejemplo, ve el caso de las escuelas. Por ejemplo, es algo increíble que el centro juvenil, vamos a decirlo así, la escuela del Don Bosco,
haya tenido que fraccionar el horario de clases porque... ¿Por qué fraccionó? Por el deterioramiento del plantel educativo. Cuando el Ministerio de Educación recibe uno de los mayores presupuestos. O sea, en los gobiernos pasados se hicieron más de 60 escuelas en la provincia de Espaillat y ahora no se ha hecho una escuela no se ha hecho. O sea, el gobierno de Luis Abinader ha sido el gobierno de la ineficiencia, porque se han prometido muchas cosas, pero no se han ejecutado. Por ejemplo, el cruce de Chero ya tiene varios años y la promesa para la ejecutoriedad de esa obra de unos 700 millones de pesos ya va en más de 3.000 millones. Es decir, eso ha dado a demostrar que el gobierno de Luis Abinader ha tenido mucha improvisación. Yo entiendo que los funcionarios de Moca, como decía una comunicadora, Julieta Tejada, no pueden darse la pomba de decir yo tengo influencia, no utilizar el símbolo de poder como un medio de vanagloria, sino como un medio de servir. Eso muy pocas veces se ha visto en la historia de la provincia de Espaillat, un partido conseguir todas las curules en el Congreso. Aquí el partido de gobierno tiene los 4 diputados, tiene el senador y casi todos los síndicos de la provincia. Entonces, debe de buscarse una alternativa de resolver los problemas que afectan al municipio, a la provincia de Espaillat. Porque, por ejemplo, ahí está el tema del aguacate. Se han hecho comitivas para acudir al que es actual director de la OPREL, que es nativo de esa zona. Y reuniones van y reuniones vienen, y no hemos visto la ejecutoriedad de esa obra, de manera que la indiferencia de los funcionarios de Moca en muchos aspectos se ha hecho latente, y de eso es que la oposición se ha hecho eco, y nosotros como ciudadanos y a la vez como políticos tenemos que hacer el llamado. O sea, la política no es simplemente para hacerse bombo de poder, sino, como decía la periodista y candidata a diputada Julieta Tejada, es para resolver los problemas, y ese ha sido el rasgo que define la actual gestión del gobierno de Luis Abinader. Pero quiero apuntar a algo, Juan, porque tú has mencionado, Juan Molina, estoy conversando con él, él pertenece, es dirigente de la Fuerza del Pueblo. Tú has mencionado el Colegio Don Bosco, y recientemente hablaba con un sacerdote que nos explicaba a un grupo de amigos que estábamos de la situación del colegio como tal. Y el edificio principal presentó fallas estructurales, la cual pone en peligro a cientos de jóvenes, como tú has mencionado. Y el colegio decidió, mientras se puede reparar esa estructura que ha fallado, no ha colapsado, ahora la van a tumbar para evitar que eso le caiga, como pasó con el centro de diversión aquel en Santo Domingo, ¿lo recuerdan? Entonces, el gobierno sí quedó de enviar unas aulas móviles, las cuales no llegaron, ¿ok? Y como las aulas móviles no llegaron, entonces hubo que fraccionar con los jóvenes y con las aulas que están disponibles. Por eso eliminaron la tanda extendida y armaron 2 tandas. Aprovecho para dar más detalles del por qué el Colegio Don Bosco está funcionando como tal. Porque yo me formé, yo estuve de 4º a 8º en el Colegio Don Bosco, y aunque no soy tan seguidor de todo eso, pero siento, ¿no? Y me da pena y me da mucha alegría cuando veo los logros del colegio como tal. Pero te quería decir eso para que no vayas a pensar, porque entonces si buscáramos la quinta pata al gato, ¿quién hizo la edificación al Colegio Don Bosco? Fue el gobierno del PLD. Entonces la pregunta es, ¿cómo hicieron una edificación ineficiente que hoy está presentando fallas? El problema está en que las autoridades actuales tienen el medio de resolver el problema. Por ejemplo, en el Politécnico Aquiles Calderón, hace cerca de un año, el ministro y varias personalidades que forman parte de la gestión de gobierno actual del presidente fueron allá, hicieron un avistamiento y no se ha hecho nada. O sea, pero no tan solamente se Moca, a nivel nacional, más de 100 centros educativos han tenido que dejar la tanda extendida por un deterioramiento institucional. Más de 100, ¿ustedes tienen ese dato como tal? ¿Ustedes tienen esa información? Así se ha demostrado. Por deterioro del centro, Juan. Por varias circunstancias, tanto el deterioro de los centros educativos como la calidad del almuerzo escolar. Han sido un rasgo esencial. Leonel lo advirtió y muchas personas lo cogieron como un bombo de campaña política. Leonel decía que un 4% de la educación sin una estructuración programática y sistematizada iba a ser un desfilfarre. Pues parece ser que la historia le ha dado la razón al presidente.
Se han visto muchas inversiones en aumento hacia los docentes, en aumento de infraestructura, en aumento para el almuerzo escolar, y todo eso ha sido en detrimento. O sea, parece algo paradójico que anteriormente, no sé si es una percepción o tendríamos que auxiliarnos de los técnicos, se aprendía más con las precariedades, era más efectivo el sistema educativo dominicano que al día de hoy con todas las herramientas. Es algo paradójico y es lo que debe de llamar a preocupación, cómo es que el Ministerio de Educación, teniendo tantos recursos y tantos presupuestos, hoy en día la educación, en vez de ir en avance y evolución, ha ido en retroceso. Y así lo demuestran las estadísticas internacionales. Juan, finalmente, agradeciendo el que vengas a compartir con nosotros, los amigos de NJ Productora, vi que recientemente hicieron elección de nuevas autoridades en tu partido, pero no he escuchado más de ahí. Un domingo fueron, votaron, y ahí se quedó. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Ya la tienen las autoridades? ¿Por qué no dan la cara? Yo valoro, mira, que tú me llamas, me solicitas un espacio, ¿te lo he negado alguna vez? Nunca, ¿no verdad? Nunca. Entonces, pero nada más le toca dar la cara. No tiene el partido en la provincia de Espaillat, en el país, porque Leonel ha tenido que salir a la calle a dar la cara a él y lo veo en diferentes actividades. Pero la pregunta es, las nuevas elecciones, ¿cómo quedó conformado la fuerza del pueblo en el municipio de Moca y la provincia de Espaillat? ¿O todavía están en conteo de actas? Mire, el Congreso, de manera sumaria, Sí. porque yo sé que el tiempo ya apremia. Sí. El Congreso elector, o vamos a decirlo así, el Congreso de manera general del Partido Fuerza del Pueblo se subdividía en dos etapas: el Congreso organizador, doctor Franklin Almeida Rancier, y el Congreso elector, doctor Manolo Tavares Susto, que culminó hace una semana con la elección de los 10 miembros de la dirección política, que cabe de destacar que el miembro más votado dentro de esos 10 fue un mocano, Juancito Gómez, y la mujer más votada fue una mocana que quedó en el 11º lugar, que fue Xiomara Valerio. Okay. De manera que ya al culminar esa etapa del Congreso elector para los miembros de la dirección política y previamente a la elección de los miembros de la dirección política, se escogieron por medio de consenso varios miembros de la dirección central en la provincia de Espaillat. Fueron 10 miembros, pero también se escogieron por medio de un consenso que no fue a votación. En este caso particular fue la presidencia provincial, que la va a tener el compañero y exdiputado Carlos García. La presidencia municipal la va a tener el general Nasir Tejada. Vicepresidente va a ser Ramón Gómez, mejor conocido como Negrito Gómez. La vicepresidencia provincial, Marlene Santos, y la secretaría general, Junior Rojas. Actualmente el partido está en proceso de negociación para las secretarías, por ejemplo, el que va a ser encargado de finanzas, el secretario de la mujer o secretaria de cualquier tipo, de cualquier índole, cuando, como dicen los estatutos, cuando se crea necesario. Es decir, lo que se está negociando, cómo va a estar constituido el esquema estructural del partido Fuerza del Pueblo. Y ya en los próximos días se estarán dando las informaciones de cómo va a quedar constituida de manera oficial la directiva del partido. Bueno, pues éxito y para adelante. Un placer tenerte aquí. Y nada, tú prometes mucho. Yo te veo a ti más alto de lo que tú te puedas imaginar. Así que siga así. Gracias, Juan Molina, dirigente de la Fuerza del Pueblo, compartiendo con nosotros aquí en la revista. La tercera etapa